originalmente el tema tamizaje de pie geriátrico. Tamizaje se puede decir que es una serie de estudios que se hacen a pacientes asintomáticos con la finalidad de detectar una fase subclínica, pero en esta etapa de la vida ya traen muchos kilómetros recorridos y ya tienen muchas comorbilidades, por lo tanto este tema de ver qué puedes prevenir ya es un poco más, o fase asintomática es un poco complicado, porque son pacientes que ya traen las consecuencias de los años, ya traen las patologías presentes, y lejos de hacer prevención primaria en este en este sector de la población, estaríamos haciendo una prevención secundaria, ¿no? Acerca de lo que dice la Organización Mundial de la Salud de prevención primaria, secundaria y terciaria, estaríamos haciendo como una prevención secundaria e incluso terciaria con ellos. Pues bueno, es importante empezar a comprender qué es el envejecimiento, ¿no? Que desde un punto de vista biológico es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares que se van dando con el tiempo, producto pues de vivir, producto de estar expuestos al oxígeno, de estar expuestos a metabolizar alimentos, producto de estar expuestos al estrés emocional. Más allá de los cambios biológicos, el envejecimiento suele estar asociado a otras transiciones vitales que emocionalmente también nos van haciendo sentir más viejos. Yo les digo que una cosa es la edad cronológica y otra es la edad biológica, ¿no? Y tiene mucho que ver con las experiencias de vida que cada quien va teniendo. La jubilación a muchos pacientes les afecta. Es cierto que todo mundo la está esperando, pero emocionalmente a muchos los afecta porque yo les digo que luego van a estar en su casa y todos desquacerados. La mujer ya no los aguanta porque como nunca han convivido tan cerca y por tanto tiempo, que cuando ya se tienen que volver a encontrar, pues no siempre resulta muy bien y eso va afectando emocionalmente a ambos. El traslado a viviendas más apropiadas, ya que muchos de ellos también, pues bueno, se van a casas de descanso, los que tienen condiciones económicas, y otros se quedan en sus casas, que muchas de las ocasiones son una trampa mortal por las condiciones físicas y de envejecimiento que van teniendo, ¿no? El fallecimiento de amigos y parejas también va impactando emocionalmente. Uno cuando platica con los pacientes, ellos dicen, ya se murió fulano, ya se murió sultano, y ya seguro ya me toca. Entonces, todo esto va afectando a la persona, el final de los propósitos de vida, ¿no? Cuando uno se queda sin sentido de vida porque sientes que ya todo lo terminaste, ya lo único que queda es morirte, entonces eso va repercutiendo en el paciente. Existe algo que se llama síndromes geriátricos, que es estas como consecuencias de las comorbilidades que va presentando, que es la pérdida de audición, las cataratas y los errores de refracción, esta incapacidad de tener una buena vista, los dolores de espalda y cuello, la osteoartritis y la osteoartrosis, enfermedades pulmonares o respiratorias, la diabetes, que ya cuando tienes más de 60 años, de acuerdo a a la Organización Mundial de la Salud, un paciente geriátrico es a partir de los 60 años, aunque entre 60 y 100 hay otras clasificaciones, ¿no? La depresión y la demencia. Así que a medida que se envejece, aumenta la probabilidad de experimentar varias afecciones al mismo tiempo, como es este deterioro cognitivo, lo que hace difícil comunicarte con ellos. Muchas de las ocasiones, aunque tratemos de expresarnos bien y decirle, mire, usted va a hacer esto, va a hacer lo otro, no siempre ya comprenden, por eso son de difícil manejo. Depresión, oiga, vamos a tratar la onicomicosis. No, dice, ya estoy más preocupado por ver si amanezco mañana. Entonces, ya no están interesados en mejorar esta condición. El delirio, la polifarmacia, son pacientes que yo bromeando ahí con ellos para tener una buena relación, porque muchos emocionalmente no están muy bien. Les digo, es que usted ya llegó a la edad de la paz, a la edad de la pastilla, ¿no? Cuando no es una pastilla, es otra pastilla, más los efectos secundarios
que puedan provocar estos, le van afectando en su comportamiento y le van afectando en su equilibrio, que es lo que nos ocupa el tema de hoy, hablar acerca de la salud del pie en este sector de la población, ¿no? El insomnio, las úlceras son más lábiles a las infecciones también, la pérdida de autonomía con la dependencia que esto trae consigo, toda la familia está ocupada en sus quehaceres de vida cotidiana y obviamente a esta persona se le va abandonando en su casa y bueno, y este paciente, pues hablando de la salud de los pies, pues cuando llegan con nosotros, pues vienen con los pies muy, muy deteriorados, ¿no? Incluso, pues se nota como un signo de abandono en ellos. Las caídas, que es una de las causas de muerte más importante en ellos. La malnutrición, porque estando solos, no se alimentan como debe de ser. Dice la Organización Mundial de la Salud que viven más las personas casadas que las solteras. Qué curioso esto, no, no pensaría que es al revés, pero obviamente tiene que ver con que no hay quien le apoye, no hay quien le ayude y se va dejando, ¿no? Este paciente se va abandonando. ¿Cómo está la población en nuestro continente? Pues bueno, de acuerdo a la CEPAL, dice que en América Latina actualmente, si nos ubicamos por ahí en el 2030, el 16% de la población es adulto mayor y para el 2050 será el 25%, es decir, uno de cada cuatro será adulto mayor. Si para entonces tenemos la suerte o la mala suerte de estar vivos, pues seguramente vamos a ser parte de esa estadística y creo yo que en nuestro continente tenemos condiciones de salud pública, pues al menos en México, no muy buenas, muy descuidadas. Quién sabe, será importante que nosotros empecemos a trabajar para ponernos un terreno que sea más agradable para nosotros, ¿no? Hay una relación directa entre lo que invierte un país en salud pública y la esperanza de vida de su población. En nuestro país, que ha tomado una ruta de izquierda, cada vez ha invertido menos en salud. Y yo les digo a mis alumnos en la universidad, esto es criminal, esto que está haciendo es criminal, porque como hay una relación directa entre lo que se invierte en salud y la esperanza de vida, significa que a menor inversión, menor esperanza de vida, ¿no? Porque hay menos calidad de atención, hay menos médicos por cada 1,000 habitantes, enfermería, fisios, no digamos podólogos. Entonces, es importante que tomemos conciencia de que hacia allá vamos muchos de nosotros y será importante que pavimentemos el piso para tener un piso más agradable, ¿no? Vean, la esperanza de vida en 1950 era de 51 años, hasta el 2010 es de 75 años. En México es de 76 para los hombres y 78 para las mujeres. En general, en América Latina estamos así. De acuerdo a algunos indicadores sociosanitarios, estos tienen que ver con mi país, pero no es diferente en otros lados. Las enfermedades podológicas son extremadamente habituales, presentándose entre el 71 y 100%, estamos hablando casi de todos, ¿no? 7 de cada 10 o casi de todos. Entre los padecimientos más comunes, las onicopatías, las lesiones dermatológicas, las deformidades o trastornos vasculares y neuropáticos. Ahorita durante la charla vamos a ir viendo por qué. Yo les digo que son esos kilómetros recorridos dejan una consecuencia en el paciente. ¿Cómo definimos el pie geriátrico? Bueno, se refiere a los cambios y problemas que pueden surgir en los pies de las personas mayores debido a el envejecimiento, ¿no? Así que, ¿cuáles son las más frecuentes? Miren, pues un rosario de enfermedades que son como las más comunes. En cuanto al primer dedo, que tiene una función propulsiva tan importante en el equilibrio y en la marcha, es el alus abductus o el juanete, el alus rigidus, el alus extensus, alus flexus, alteraciones de los dedos, pues dedos en garra, el juanete desastre, las alteraciones de antepié, como el antepié varovalgo, de retropié, metatarsalgias. En cuanto a las enfermedades dermatológicas, pues callosidades, celomas, tilomas, grietas y todas estas variedades de callos, las onicopatías, las más comunes, onicogrifosis, onicomicosis, y en cuanto a las patologías vasculares, pues la claudicación intermitente, porque pues casi el 70% de la población después de los 70 años de edad tiene algún grado de insuficiencia arterial periférica.
¿no? Lo que implica que esta insuficiencia vascular periférica pues tenga consecuencias en el pronóstico de cicatrización de heridas, en onicomicosis, en pieles más secas. Así que este sector de la población es muy frecuente. Uno de los procesos de envejecimiento más comunes en ellos, pues es empezando por la osteopenia, ¿no? Que es una densidad ósea que ha comenzado a disminuir la osteoporosis, perdón, que ya son niveles de densidad ósea que alcanzan niveles críticos y bueno, pues ahí tenemos muchas historias de pacientes que se fracturan de la coxofemoral por la hipotonía muscular, producto de la inactividad, del sedentarismo y producto de la misma edad y que también a lo largo de los años tuvieron pie plano y tuvieron genuvalgo de rodillas, cambiando el ángulo también de la coxofemoral, que cuando les llegan las enfermedades, consecuencias hormonales, empieza con la osteopenia y luego la osteoporosis y bueno, fractura de ahí de la cadera, ¿no? Que es tan común sobre todo en las mujeres por los diferentes tipos de pelvis que tienen con respecto a nosotros y porque naturalmente tienen un valgo fisiológico y tienen un fémur más corto que que el nuestro, provocando estas circunstancias. Además de que tienen a los bebés, los cargan, porcentualmente tienen más, o sea, muchos factores, ¿no? Eh, Mencionaba acá, perdón, en la diapositiva anterior, que una de las consecuencias también es la disminución de la flexión dorsal del tobillo. ¿Y esto qué trae como consecuencia? El hecho de que tenga menos flexión dorsal, pues bueno, eso implica que tenga ciertos picos de presión plantar o ciertos patrones de sobrecarga, producto justamente de esta disminución. Si en sedestación el paciente me da de 0 a 20 grados y de 0 a 50 grados, en dinámica el paciente se va reduciendo por esta consecuencia de la pérdida del colágeno, elastina y ácido hialurónico en los ligamentos y tendones, con la consecuencia de la disminución del rango de movilidad, pues va a provocar estas hiperkeratosis en el segundo y tercer metatarso. Otra de las consecuencias del envejecimiento fisiológico, pues bueno, es el alus limitus, que es una disminución del rango de movilidad también, que complica la fase de despegue y que esto pues fuerza al complejo aquileo calcáneo plantar para poder dar el paso y este esfuerzo que está haciendo pues bueno en muchas ocasiones se deriva en tendinitis aquíleas, ¿no? Y en algunas talalgias o incluso en algunas metatarsalgias porque el paso no lo da igual, como se puede ver en la imagen de la derecha, como la línea interarticular se va disminuyendo provocando también una prominencia en el primer meta que en muchas ocasiones se confunde con juanete cuando en realidad es un alus limitus. Hay dos momentos de esta limitación de la movilidad que se le llama alus limitus funcional, es decir, que todavía tiene ciertos grados de movilidad. Si decimos que en sedestación el paciente me va a dar de 60 a 70 grados de flexión dorsal, pero en carga me va a dar 45 grados. Si este paciente da menos de 45 grados, bueno, estamos hablando de un alus limitus funcional que todavía, si está reductible esta limitación, que muchas veces y a esas edades es difícil, pues podemos optar por algunos tratamientos ortopodológicos como poner, si se está estructurando, pues una extensión de Morton para ayudar a que no flexione, un zapato con balancín de despegue también, con una suela semirrígida para ayudar también en esta fase de despegue, que bueno, en las siguientes diapositivas lo vamos a ir viendo. El alus limitus decíamos que tiene en carga y en descarga una flexión 70 grados y en descarga 40. El hecho de que se limite también pues va a provocar esos patrones y va a presentar esas hiperkeratosis. En un paciente sano hablando que no tenga diabetes, que no tenga enfermedad vascular, pues bueno, podría no tener consecuencia, pero en un paciente que vive con diabetes, una disminución del rango de movilidad de esta articulación, la estadística y algunos estudios dicen que este dedo es el 30% de las primeras amputaciones que se dan, ¿no? Justamente porque la sensibilidad se va perdiendo de distal a proximal.
se va perdiendo principalmente en los dedos, el 95, 97%, depende de los estudios que se revisen, de las úlceras se presentan en antepié y todo tiene que ver con justamente con la disminución de la movilidad de esta articulación que va teniendo estas consecuencias. Pierdes el primer dedo y el segundo dedo por traslado de cargas tratará de hacer la función del primero, pero si no pudo el primero, que era más grande, pues menos el segundo, ¿no? Y ahí se van dando estas consecuencias en combinación con neuropatías sensitivas, hipotonías, glucosa de muchos años, mal controlada, ¿no? Decíamos que, bueno, las consecuencias de una luz limitus va a provocar una hiperkeratosis que nosotros llamamos pinch callus y este pinch callus, pues bueno, lo que va a poner en riesgo al paciente que vive con diabetes es en perder ese dedo. ¿Qué sugerimos? Bueno, cuando hay una úlcera activa, un zapato volado anterior. Cuando no está la úlcera activa, sugerimos entonces un zapato con balancín de despegue, como el que se ve abajo, con una suela semirrígida para que sirva como palanca y que tenga aproximadamente 15, 20, 25 grados, que son como esos zapatos, les digo casi como de Aladdin, ¿no? Pero que ya se encuentran y que hay muchas marcas de zapatos que las manejan. Es importante que nuestra exploración, por decir nuestro tamizaje, que no es otra cosa que nuestra historia clínica, tengamos el uso del goniómetro para justamente estos pacientes, estarlos evaluando en nuestra primer cita, hacer su expediente para tener estas revisiones y ver si se nos está limitando esa movilidad, que una de las manifestaciones clínicas pues sería esa callosidad que podemos ver ahí, además de el dolor en este proceso de estructuración de la deformidad, ¿no? Así que también esto va a provocar, como decíamos, patrones de sobrecarga en el antepié. Otra de las consecuencias, el juanete, es muy común, se encuentra entre el 37 y 43% de la población, es decir, casi en uno de cada dos, es muy común y este juanete también condiciona mucho al paciente, al equilibrio y a la marcha. No siempre son dolorosos. Aquí lo que le provoca dolor en realidad pues viene siendo la imposibilidad de calzarse porque no hay zapatos con esas características, salvo que se le hagan zapatos especiales y si se los pueden hacer, tampoco los quieren, porque pues bueno, ahí todavía queda un poco de ego en esas etapas de la vida y pues tampoco quieren usar un zapato que se les vea feo, salvo que el dolor los venza, ¿no? El dolor te convence y dices, bueno, ni modo, hay que usarlo, prefiero caminar y no sufrir, sobre todo por el riesgo de que estos pacientes tengan estas caídas que puedan ser muy frecuentes, ¿no? Hay algo también, otra de las alteraciones que se dan, que se llama síndrome de perdislocación de la metatarsofalangica y que esto tiene relación un poco con la parábola metatarsal del paciente. Una parábola metatarsal index minus o un primer grado insuficiente va a provocar que en la fase de despegue, considerando la línea de progresión del paso o también llamada línea de Gate, va a provocar que el segundo meta coadyuve a la fase de despegue del primero y esto lo que va a provocar también es una ruptura de la placa plantar, que con el tiempo pues va a quedar ese dedo ahí flotando. También se le llama síndrome del segundo espacio. Dicen las pacientes, oiga, ¿por qué cuando me paro se me abren así los dedos? Pues bueno, ha empezado ya tiene muy probablemente la placa plantar rota. En sus inicios, por supuesto que hay dolor, y muchas veces pues los pacientes lo pueden confundir con otras causas. Es muy prevalente en las mujeres por los hábitos de calzado que tienen, ¿no? Otras de las deformidades frecuentes, pues bueno, son las deformidades digitales. Estas deformidades digitales se debe a este desequilibrio que se empieza a dar por la hipotonía entre músculos agonistas y antagonistas, entre flexores y extensores, y va tornándose con dedos en garra. Muchos de los pacientes pueden llegar a esa edad ya con la presencia de estos dedos en garra, puede ser secundaria
a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, puede ser también de origen neurológico, como ya hablaban ahorita del Charcot-Marie-Tooth, o de espina bífida, o consecuencia de alguna lesión neurológica del paciente, ¿no? Golpes en los dedos que no se tratan, se dejan y bueno, se consolida y se estructura y con el tiempo se va quedando en esa posición. Y entre las variedades de las deformidades digitales, pues bueno, está el dedo en garra, el más conocido, con las consecuencias de hiperkeratosis que se forman justo en ese punto y que también tiene que ver con una parábola digital de un pie griego, en donde el segundo dedo es más largo. Estas alteraciones de los dedos se puede presentar en el 60% de los adultos mayores, es decir, de por sí uno nace chueco y con los años te vas quedando más chueco, ¿no? Dedos en martillo, estos dedos en martillo tiene otra característica, la metatarsofalangica está en extensión, la interfalángica proximal en flexión y la interfalángica distal en extensión. Y bueno, también va a provocar hiperkeratosis ahí, que en muchas ocasiones, bueno, ahorita vamos a ver el tema de la calzadoterapia, le sugieres al paciente, como les decía, un zapato más amplio con otras características y no es tan sencillo que lo acepten hasta que el dolor los convence. El dedo en mazo también, en el que la falange distal es la que está más plantar flexionada y con esa consecuencia también de hiperkeratosis, o la uña se va haciendo distrófica también, ¿no? Las clinodactilias, estas clinodactilias que sería ya casi como hacer una cruz cuando el dedo se curva y se monta sobre otro dedo en la parte superior, puede ser supraducto o puede ser infraducto, depende de la posición y es muy frecuente también verlos en pacientes geriátricos y miren las deformidades que alcanzan a tener. Son pies difíciles de manejar. Estas características de pies pues van a provocar un microambiente interdigital que va a favorecer la humedad, la infección por hongos. Este va a favorecer hiperkeratosis o elomas interdigitales en fondo de saco. Va a provocar mucha patología. Vean el juanete también ahí. A veces empieza el juanete y el juanete empieza a poner el desorden ahí en los otros dedos y entonces esto los va imposibilitando para tener una vida normal, ¿no? Y los pacientes pues se sientan y también en su personalidad es muy común que mencionan que no quieren dar lata, que están bien, que no hay ningún problema, ¿no? Entonces se van abandonando y los van abandonando. Todas estas alteraciones del primer meta, de la tibio peronea astragalina, dedos en garra, van a dificultar lo que es la marcha o las fases de la marcha, que de acuerdo a las ciertas literaturas hay muchas maneras de estudiarla y podemos partir de 3 rockers o hay momentos en que pueden ser 4 rockers, pero que es en el apoyo del talón con la parte externa, el apoyo medio o monopodal cuando el pie cae completo y en la fase de despegue. Entonces, fíjense cómo necesitamos un rango de movilidad amplio para tener esta fase de despegue. Y todo esto favorece un movimiento que es el movimiento del mecanismo de Windlass. Y el mecanismo del Windlass, si se mueve, pues la musculatura intrínseca trabaja y eso entonces hace un pie fuerte. Y un pie fuerte es un pie sano, pero las consecuencias de la edad van limitando todo esto y se va haciendo un pie débil. Y este pie débil, si la musculatura intrínseca se debilita, por consecuencia la musculatura extrínseca también se va a debilitar y eso explica por qué la marcha de estos pacientes cambia, en el que la amplitud del paso se va a reducir y se va a hacer más amplia para tener un área de sustentación más segura, ¿no? Una vez que esta área de sustentación es más amplia, si el paciente aún así, no por la polifarmacia que traen y todo lo que las consecuencias, pues necesitarán un bastón, necesitarán una andadera y es importante que se indique. Y como parte del envejecimiento, también el tejido graso plantar se va disminuyendo, se produce una pérdida importante del grosor de esta almohadilla y de la flexibilidad del tegumento plantar por disminución, como decíamos, del colágeno, elastina, y desaparición y ácido hialurónico, favoreciendo con esto, pues estas características callosidades que vemos en consulta y que si se fijan, se ve claramente la circunferencia de las cabezas metatarsales
vean esos pies, o sea, no tiene, ya están espásticos, ya no tienen reductibilidad y obviamente si no usan un calzado adecuado, que ese es otro tema, hablando en esta etapa de la vida, no todos llegan con recursos y entonces están con incapacidad de comprar un zapato de buena calidad que les proporcione este colchón extra para suplir esta pérdida de tejido graso y que no tengan este sufrimiento, porque caminando mal y con dolores de callosidades, pues eso es más complicado para ellos, ¿no? También la alteración de la regulación de la temperatura tienden a ser pacientes que sienten más frío y tienen una respuesta inflamatoria, la aparición de fisuras que predisponen a sufrir también ulceraciones, lacerosis, que son puertas de entrada también a infecciones. Los traumatismos son también, los perciben más. Decíamos que la enfermedad arterial periférica, en el que la enfermedad arterial periférica, la edad es el principal indicador de riesgo, con otras factores como puede ser fumar, como puede ser hipercolesterolemia, como pueden ser algunas otras enfermedades o una mala alimentación que provoque todos estos sedimentos ahí de ateromas y que dificulten la circulación hacia abajo. La consecuencia de eso es la claudicación intermitente, es decir, el dolor al caminar también en el pie a cierta distancia, en la que nosotros, pues como podólogos, tenemos que tener muy presente las clasificaciones como de Fontaine o como la clasificación de Rutherford, donde podemos nosotros evaluar en qué momento de la claudicación se encuentra, que podríamos decir que la claudicación intermitente ya es un síntoma tardío, por eso les comentaba que es difícil en estas etapas, pero que existe un estudio que en podología usamos mucho, como es el índice tobillo-brazo, que la utilizamos con un Doppler de 8 megahertz para identificar de manera asintomática antes de que tengan estas consecuencias como la claudicación intermitente o dolor en reposo, podemos identificarlo en donde el índice tobillo-brazo, fíjense, tiene una sensibilidad y especificidad del 95 y cercana al 100%, es muy segura, ¿no? Entonces, este estudio es fundamental que lo realicemos en donde los valores fisiológicos son de 0,9 a 1,3, ¿no? Si tenemos por arriba de 1,3, es decir, 1,4, que cuando insuflamos el manguito, no se comprime la arteria y se sigue escuchando el flujo arterial, pues hablamos de una calcificación de Monkeberg. Y esta calcificación, perdón, pues es muy frecuente en fumadores o es muy frecuente en personas añosas o es muy frecuente en población que cocinó con leña, no sé en Chile como sea, pero acá en México hay muchas poblaciones rurales donde la gente todavía cocina con leña o porque les gusta más el sabor de la leña que del fuego. O de la estufa, que pues no sé si será lo mismo que en nuestros tiempos, pero es cierto, a mí la comida cocinada en un horno de microondas, pues no me sabe igual que si la cocino en la estufa y no me sabe igual que si lo hago en un asador, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas preferencias, pero que van teniendo consecuencias con el tiempo. Y el índice tobillo-brazo es indispensable que lo utilicemos en estos pacientes y que hagamos este tamizaje en el caso de estos pacientes. ¿A partir de cuándo? Pues desde que tengan ya 60 años, si no es que antes, empezar a evaluarlo. Decíamos que también las glándulas sudoríparas se ven afectando como parte del proceso de envejecimiento. Y con esto, pues decíamos que tienen una piel más seca, con más riesgos de infecciones, ¿no? También tienen, algunos tienen por este apiñamiento de dedos, estas deformidades digitales, pues van formando estas humedades que también son, en el caso de los pacientes que viven con diabetes, peligrosas, muy peligrosas estas maceraciones interdigitales por todo el ecosistema que se forma ahí, incluso están inmunocomprometidos y tienen ahí su misma microbiota que es la que en presencia de humedad y en condiciones de mal control glucémico y en esta etapa etaria de la vida también ya muy disminuidos, pues estas infecciones evolucionan muy rápido y tienen consecuencias importantes para estos pacientes, ¿no? El aparato unguial también, ¿no? Estas las afecciones prevalentes, casi el 75% de ellos la presenta, la velocidad de crecimiento de las uñas disminuye, siendo más susceptibles, ya que la velocidad con que un hongo se acomoda en una uña
es más rápida que la velocidad de crecimiento en esta etapa de la vida. Por eso en los niños es un poco más difícil encontrar onicomicosis porque su recambio celular epidérmico es tan rápido que el hongo no se alcanza a acomodar y lo saca. Pero aquí ya somos, ahí ya vamos a ser víctimas de todos los microorganismos que se nos ocurran. El equilibrio, decíamos que con todas estas consecuencias, el equilibrio se va perdiendo. La OMS declara que las caídas de personas mayores son las que se presentan con mayor frecuencia y se dan aproximadamente 684,000 caídas mortales al año, ¿no? La acumulación de los efectos del envejecimiento y fisiológico y patológico puede tener estas consecuencias en la locomoción o situaciones funcionales como un pie doloroso, porque estos pies que van perdiendo movilidad se hacen dolorosos, el pie rígido, el pie trófico o el pie mal calzado. También hay mucho desconocimiento en cuanto a las características ideales del calzado, eh, por decirlo de alguna manera, respetuoso con estos pacientes, con estas condiciones. No todo el mundo tiene acceso económico a este calzado. Como parte de los tratamientos que como podólogos nosotros dentro de nuestra malla curricular y nuestro perfil de egreso y nuestro cuerpo de conocimientos, pues tenemos también mucha biomecánica más específica. Sí lo vemos de manera general, pero lo vemos un poco más específica hacia el pie. Yo tengo algunos alumnos en la universidad que son fisioterapeutas y bueno, ellos mencionan que sí, ven todo el cuerpo, pero en el caso de ellos ven un poco menos el pie. Entonces nosotros trabajamos junto con fisioterapeutas en la aplicación de ortóticos, porque no todo es neutralizar el pie, hay que fortalecer la musculatura y para eso hay que hacer ejercicios específicos que son indicados por el fisioterapeuta y de esta manera trabajamos en conjunto, ¿no? Para darle o regresarle un poco dentro de lo posible a a este paciente el mayor de los equilibrios, ya que la mejor condición para caminar es la neutralidad y aunque por naturaleza somos asimétricos y no nos damos cuenta y vamos basculando para un lado y para otro, cuando estamos muy jóvenes, pues esto no se nota, pero cuando ya acumulamos muchos kilómetros recorridos, entonces empiezan a salir las consecuencias de caminar tan chuecos toda la vida, ¿no? Para esto vamos a utilizar materiales que verdaderamente sean apropiados. Yo recuerdo que en la universidad por ahí estábamos el nuevo diseño de la malla curricular de la universidad, pues había pues de todas las profesiones, ¿no? Dermatólogos, ortopedistas, de todo, pues para dar la opinión acerca del contenido de cada unidad de aprendizaje y a estructurarla de la mejor manera de acuerdo pues a las necesidades de nuestra comunidad. Y por ahí alguien comentaba, un ortopedista decía, es que las plantillas no sirven. Les digo, pues las que ustedes hacen, porque las que nosotros hacemos tienen un fundamento y tienen un sentido. ¿Por qué no sirven las que ellos hacen? Pues miren esta paciente, vean esa plantilla, esos arcos, eso no sirve para nada. O sea, son plantillas que a veces les toman el dibujo del pie en una hoja y es como querer hacer un pastel a partir de un dibujo o que te hagan unos lentes a partir de dibujarte los ojos. Hay que hacer un estudio específico, hay que tomar un molde, hay que elegir materiales que sean con capacidades técnicas en cuanto a capacidades plásticas, durezas short, que me puedan soportar por más tiempo esa falta de tejido graso en el paciente y puedan disminuir estos puntos dolorosos y amortigüen, ¿no? Entonces, la ortopodología es parte de los tratamientos y es muy frecuente que yo en consulta las indique y haga estos estudios biomecánicos a ellos. Yo lo hago en una plataforma electrónica de sensores como un baropodómetro, tengo una caminadora en los que pueden, porque no muchos se pueden subir a la caminadora, y depende también de qué tan activos sean estos pacientes. En muchas ocasiones ya no caminan tanto, entonces ahí hay que ver cómo le podemos ayudar con estos dispositivos ortopodológicos. Y mencionaba que los materiales son especiales, o sea, no son foamy, no es ahí un pedazo que me encontré y se los voy a poner a ver si les sirve. No, la ortopodología también es una ciencia que es parte de la podología y que tiene sus trabajos de investigación que soportan y dan sentido
a los tratamientos que realizamos, aunque ciertamente cada uno es una forma muy artesanal y depende mucho de la comprensión biomecánica de cada uno y del conocimiento de los materiales, en eso estriba que a veces funcione o a veces no funcione, ¿no? También tenemos como herramientas terapéuticas, bueno, pues las órtesis digitales, que usamos de silicona, y estas siliconas también tienen durezas short diferentes para diferentes condiciones o patologías. Podemos revisar la reductibilidad de los dedos a partir del test de Kellyanne, ver si estos dedos son reductibles, no son reductibles, o si la deformidad está muy estructurada, porque a veces quieres hacer un silicón, una silicona y no puedes abrir el dedo para nada. Entonces, vamos a evaluar ahí qué tipo de material y como les menciono, también hay durezas short específicas en cada resina para una patología también específica. Acá como la órtesis plantar que se ve, pues son descargas selectivas, por ahí en ese caso en una cuarta cabeza metatarsal que está muy plantar flexionada y forma una úlcera en ese paciente y pues bueno, ¿qué cuánto hay que revisar estas plantillas? Cada mes que van las reviso y veo las condiciones del material, a ver si siguen funcionando o no, porque hay muchas variabilidades en el paciente, ¿no? Como cuáles, no sé cuánto camina, depende de su peso, qué tipo de trabajo, qué tipo de terreno camina. Entonces, hay que estarlos revisando mes con mes y si hay necesidad, estar cambiando materiales cada determinado tiempo. La calzadoterapia también es fundamental. El calzado ha venido a favorecer la marcha del Homo sapiens, ¿no? Caminar descalzo de repente dicen que es muy sano para los músculos. Pues sí, pero pues ahorita ya planamos todo y no vamos a andar caminando en la calle descalzos por los riesgos que representa para la salud de la piel o para la integridad del pie. Entonces el calzado ahora también se ha desarrollado mucho y nos ayuda mucho en esto, ¿no? Ya que lo que tratamos de evitar es justamente estas patologías como dermatológicas, óseas, musculares, nerviosas o vasculares. De ahí que la necesidad de que el podólogo también se desarrolle en este tema de la calzadoterapia. En la universidad ya tenemos una materia específica que se llama calzadoterapia, y nosotros conozcamos cuáles son estas características del contrafuerte, del drop del calzado, de la puntera que decíamos, de despegue, los materiales si transpiran, si no transpiran, si tienen alturas internas. Esta parte del conocimiento es fundamental para que el podólogo pueda ayudar no solamente a pacientes geriátricos, sino también a pacientes infantiles o en edades productivas incluso, ¿no? Miren este calzado. Dicen los pacientes, te quiero como mis zapatos viejos. ¿Por qué? Porque las deformidades que tienen, pues ya han amoldado esos zapatos, pero no son tan seguros porque estos materiales ya están vencidos y ya tienen el vicio de la patología o de la marcha patológica, que aunque ya no les lastiman, pues ya si tienen estos pacientes un pie muy pronado o tuvieron un pie adquirido, un pie adulto, un pie plano del adulto, pues ese zapato va a estar vencido. Y el otro, si está supinado, pues bueno, también ahí van a seguir con esa irregularidad. Aquí este paciente, como se puede ver, tiene una alza en el pie izquierdo porque tiene una disimetría, ¿no? Y eso le provoca pues ciertas compensaciones que le provocan también dolor. Siempre sugiero yo calzados más o menos con estas características, donde se puede observar aquí este drop, que hay una diferencia entre 1 y 2 centímetros con respecto al antepié, que esto garantiza un 50% de reparto del peso del cuerpo, materiales flexibles que no ofrezcan resistencias a las deformidades estructuradas de estos pacientes y no les recomiendo que utilicen estos zapatos como pantuflas en su casa porque no les dan buen sostén, no les dan buen equilibrio y pueden ser esto producto de una caída, ¿no? Combinado con todas las alteraciones que vimos que se presentan con los años y zapatos como estos, pues bueno, representan un verdadero riesgo para ellos. Así es que hay que educar a nuestros pacientes, hay que insistir en el beneficio de un calzado respetuoso, un calzado fisiológico para ellos y que nos visiten cada mes. Ellos, yo les digo, no se alcanzan a poner los calcetines y se quieren cortar las uñas, no alcanzan a ver, ya no tienen buen pulso, entonces hay que convencerlos de que tienen que asistir con nosotros. A lo mejor algunos no van por un tema económico, pero nosotros también tenemos que tener esa dimensión social y hacer de repente ciertas excepciones con algunos en esta etapa de la vida que ya también la economía ha venido a menos, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Ese es mi tema, un poco rapidito para cumplir con los tiempos.
Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, pues bueno, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Ya, muchas gracias Armando por tu presentación. Eh, Me dicen muchas gracias, su charla muy entretenida y cesárea. Sí, con mucho gusto y muchas gracias, Diego, por tomarme en cuenta e invitarme a este evento. Bueno, gracias a ti Armando, ahí estamos en contacto entonces en próximas oportunidades, tú sabes que nos encontramos y gracias por ser partícipe de esta Claro que jornada. sí. ¿Ya? Te mandamos un abrazo desde Chile. Igualmente, hasta luego. Bien, nos queda la última charla, no sé si está la doctora Pastene por ahí. Sí, aquí estoy. Hola. Hola doctora, ¿puede proyectar su presentación? ¿Le deja? Eso estoy intentando. Dame un minutito. Eh, Ahí se ve ya.